hasta que aparece Almedón de Crotona. Crotona es una ciudad que está aquí, lo que se llama la Magna Grecia, que es la parte de abajo de la bota de Italia, ¿viste? Crotona, ¿no? Y hasta que aparece Almedón de Crotona, la escuela de Dios Almedón. Entonces, un grupo de médicos recibió la influencia intelectual de la naciente fisiología de los filósofos presocráticos. Ustedes recuerdan que los filósofos presocráticos estaban preocupados de la fisis. La fisis era la naturaleza, por eso su pensamiento filosófico era fisiología, porque está tratado de la fisis, ¿no? Y entonces, con esa influencia, Almedón de Crotona estima que la salud es el equilibrio de potencias, isomía y el predominio de la monarquía es causa de enfermedad. Este Almedón es autor del primer libro de medicina, que se llama Perificios. O sea, Perificios sería alrededor de la naturaleza. De las cosas invisibles, los dioses tienen la certeza inmediata, pero a los hombres les toca proceder por indicios. Y como notas sobresalientes, podemos considerar que sus trabajos fueron pioneros en el campo de lo que hoy llamamos neurociencias. Las neurociencias, fíjense ustedes, lo adelantado en este momento, todos hablan de las neurociencias, todo el estudio del funcionamiento de las neuronas, del cerebro del ser humano, ya que investigó sobre las sensaciones y el pensamiento. Sus estudios sobre las vías sensoriales son muy importantes. Es el primero en hablar de la función integradora del cerebro y las sensaciones, desconfiando de la suficiencia para el conocimiento, que da gran importancia al cerebro. El cerebro, dice Almedón de Crotona, 5 siglos antes de Cristo, 5 siglos, o sea, hace 25 siglos atrás, 2500 años, el cerebro es el órgano del entendimiento y de las sensaciones. Las sensaciones tienen localizaciones en el cerebro. Fíjese lo que está diciendo 5 siglos antes de Cristo. Solo el cerebro y el corazón estaban conectados con todo el organismo. Hacia el año 500 antes de Cristo fue un médico pitagórico, autor de los escritos de medicina científica más antiguos que se conocen. Concibió la enfermedad como un desequilibrio entre cualidades naturales opuestas. En sus escritos dice: lo que conserva la salud es el desequilibrio de las potencias, de lo húmedo y lo seco, de lo frío y lo caliente, de lo amargo y lo dulce, etc. Pero el predominio de una de ellas es la causa de las enfermedades. Se la plantea como un desequilibrio. Y ahí entonces la síntesis del pensamiento de Almedón, ¿no?, que tuvo el mérito de ver que el cerebro desempeñaba sensaciones de pensamiento. En esto juega un papel privilegiado, pues antes de él se admitía que el sensorium común era el corazón, que se sentía con el corazón. Dicen, no es el corazón, es el cerebro el que tiene sensaciones de pensamiento. Esa es la edición más revolucionaria, ¿no?, que tiene Almedón de Crotona. Incluso hace una serie de disecciones anatómicas de cadáveres, ¿no es cierto? Y estas son láminas que publica Almedón, que dibuja él mismo, ¿no?, y que muestra el cerebro con su meninge. Ahí se ve a la izquierda con las meninges acá, ¿no? Y acá se ve toda la vascularización cerebral y las circunvoluciones cerebrales. Eso es lo que ocurre en lo que respecta al Almedón de Crotona en la Magna Grecia, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos el mar jónico,
Aquí está lo que es la Grecia territorial, y aquí están sus islas. Está la isla de Creta, que es la más grande de ellas. Acá está Rodas, está el Coloso de Rodas. Y aquí está Kos, que es esta isla pequeña, que está aquí, muy cerca, a 15 kilómetros de la costa de hoy día. Esto es Turquía. Esta es la costa dórica y esto ahora es Turquía, ¿no? Yo estuve aquí, y tenemos la medicina griega cuando aparece Hipócrates, médico griego, nacido en la isla de Kos en el año 460 a.C., considerado el padre de la medicina. Convirtió la medicina antigua de carácter mágico-religiosa en medicina científica. ¿De qué manera? Desarrollando la inspección y observación del paciente, el registro de las historias clínicas. La historia clínica le llama catástasis, es donde él anota los aspectos clínicos del examen físico, síntomas y signos, y hace una diferenciación sistemática de las enfermedades. La enfermedad no es una, dice el Hipócrates, no es una, son enfermedades, una es distinta. Él describe muy bien la diferencia entre una neumonía y una tuberculosis pulmonar. Dice un paciente que de un momento a otro empieza a presentar fiebre, una puntada en las costillas, en el costado de las costillas, ¿no? Se siente mala, se compromete mayormente, se complica, tiene fiebre, ¿no? Y pasa 5 o 6 días en esta condición. Al séptimo día tiene un agravamiento, se produce una crisis, ¿no? Con aumento de la temperatura y con compromiso de y al día siguiente o se muere, y si no se muere, se sana y está perfecto. Eso es distinto, dice, como enfermedad, una neumonía, a lo que es una tuberculosis, en la cual una persona joven empieza a tener fiebre en las tardes, empieza a enflaquecerse, ¿no? Con compromiso de estado general, empieza a tener tos, y después de toser empieza a botar sangre por la expectoración, y se mantiene durante meses y cada vez se va comprometiendo más el estado general, está más flaco, ¿no? Que tiene una tisis, una tuberculosis. Son dos enfermedades totalmente diferentes. Esto lo diferencia muy bien Hipócrates. Y establece entonces un diagnóstico y un pronóstico de lo que va a suceder con ese paciente. Por otra parte, en cuanto al tratamiento, utilizando medidas higiénico-dietéticas, la dieta, en cuanto a lo que come la persona, el reposo, los ejercicios, los baños, los masajes, es lo que lo usa como tratamiento natural. Aquí está, esta es la isla de Kos, que es una isla pequeña, aquí Kos no llega a más acá. Y allí está Hipócrates, hay una estatua, uno llega a la isla y se ve a Hipócrates en la estatua rodeado de una mujer con un hijo y otra mujer con un niño, ¿no? Y se ve entonces la estatua dedicada a Hipócrates. Su concepción de la medicina basada en la experiencia y la observación nos es conocida por los aforismos. Él dejó una serie de aforismos y los tratados que se le atribuyen del célebre cuerpo hipocrático, el corpus hippocraticum, que es el conjunto de teorías médicas de la época compilada por la Escuela Médica de Kos. Se basa en la teoría de los 4 humores. La Hipócrates habla de que en el cuerpo existen 4 humores distintos: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y en la fuerza curativa de la naturaleza. No se conocían las secreciones endocrinas, ¿no? Entonces se habla de los humores. Y su aporte más importante desde el punto de vista ético y de su aporte a la sociedad, el rol ético de Hipócrates en la sociedad,
Su juramento cumple la exigencia ética con la apelación de cimentar la conducta, de no cimentar la conducta en la divinidad y en la propia conciencia, tomadas ambas como un absoluto. Aparece la noción de la responsabilidad personal. A diferencia de las invocaciones de los magos, este código tiene un fundamento histórico-social de carácter laboral, ¿ya? Puro por Apolo el médico, Ligeia y Panacea y por todos los dioses y diosas del Olimpo, que siempre cumpliré este fundamento. Entonces, es una declaración netamente ética. Eso se mantiene durante siglos, ¿no? Porque los romanos no tenían médicos, los médicos, los romanos eran todos griegos, todos griegos. Y eso se mantiene, después cae el Imperio Romano y llegamos a la Edad Media, pero manteniendo esos conceptos. Y lo interesante, ¿no es cierto?, que en la Edad Media aparece las Cáritas, CH se pronuncia acá, Charitas, es Cáritas, caridad cristiana. Con el cristianismo aparece el concepto de proximidad, la condición de ser próximo de otro hombre y tratarlo como personalidad individual. Trata al prójimo como a ti mismo. Y ahí entonces la caridad cristiana produce que la asistencia médica sea gratuita porque se está haciendo por caridad. El médico rebasa los límites del arte con la caridad. La caridad es un imperativo moral, es para el cristianismo un mandamiento, solo condicionado por la delicadeza como forma de consuelo. Se atiende por caridad, por caritas cristianas. La ética médica cristiana establece la condición igualitaria del tratamiento sin diferenciar entre hombres libres y esclavos, antes del concepto de caridad cristiana. Había médicos para atender hombres libres y otros médicos para atender esclavos, o sea, había una separación muy grande. Y otra cosa es que no atendían, los médicos no atendían a los incurables y a los moribundos porque se iban a morir, no había que perder tiempo en ellos, se iban a morir igual. Pero aquí aparece que hay que atender, hay que darle cuidado a los incurables y a los moribundos, porque hay que desarrollar la compasión ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Compasión, caridad y ética cristiana, la compasión ante el sufrimiento ajeno, que es lo que sigue perdurando. El médico se preocupa de disminuir el sufrimiento ajeno. La asistencia médica debe prestarse a los enfermos como si en verdad se prestase a sí mismo, es decir, o al mismo Cristo, ¿no? Es como si estuviéramos atendiendo a Cristo. Lo que tú hiciste con ese enfermo me lo hiciste a mí mismo, dice Cristo. La figura aparece entonces del sacerdote médico, une lo que es religioso, lo cristiano, a la medicina. Entonces aparece el sacerdote médico, será la predominante desde el siglo VIII al siglo XIII, en que ahí ya se corre a los sacerdotes para los lados y se hace secular con las facultades de medicina. En esta etapa la medicina se hace en los monasterios que son centros religiosos, ¿no? Entonces en los monasterios se hace a través de los sacerdotes médicos y la atención gratuita, hasta que llega el siglo XIII, en que aparece la facultad de medicina. Entonces desaparece del sacerdote médico y aparece el médico puro diferenciado del sacerdote. La medicina, entonces, como les explicaba, se hace en los monasterios. Ahí está todo concentrado. Si ustedes vieron El nombre de la rosa, lean esa película que es muy buena, El nombre de la rosa, en un monasterio,
en que se investigan unas muertes extrañas, ¿no? Y por supuesto que le echan la culpa al demonio, ¿no? Y hay toda una persecución del médico racional, ¿no? El personaje lo hace Sean Connery, muy bueno, ¿no? Toda la medicina se hace en los monasterios. Hasta el concilio de Clermont. En el concilio de Clermont, la Iglesia prohíbe el ejercicio clerical de la medicina practicado en los monasterios, debido a que se había desarrollado un lucro exagerado y la avaricia de los tratamientos médicos. O sea, pasaron de la gratuidad a cobrar que aparece Almeón de Crotona. Gratia, lucri, medicina, es pro desde tanta pecunia sanitatem policentes. Eso significa utilizar el servicio médico para lograr ganancias exageradas con promesas de sanación. Yo te puedo sanar, pero me tienes que pagar tanto. Si no me pagas eso, no te voy a sanar, ¿no? De hecho, que el concilio termina eso y separa a los monjes, a los curas, de ejercer la medicina. Luego de eso viene el Renacimiento, ustedes recuerdan el Renacimiento, y después ya entramos a la Edad Moderna y aparece el siglo XVIII y sobre todo fin del siglo XVIII la Revolución Francesa, y aparece una nueva sociedad en el siglo XIX. Ante todas estas revoluciones políticas y el proceso de industrialización que es propio del siglo XIX, la Revolución Francesa es una revolución político-social, económica. La revolución industrial no es una revolución propiamente dicha, sino la aparición de una serie de descubrimientos, de técnica, de tecnología que cambian la producción natural, con la aparición del vapor, de las máquinas de vapor, con el aprovechamiento del carbón como combustible, y que fueron resquebrajando la sociedad estamental, que terminó siendo reemplazada por una sociedad de clases. Se establecieron las clases sociales frente a los privilegios del antiguo régimen, ¿no? Lo que se llamaba el Ancien Régime, el centro de los reyes absolutos, ¿no? La nueva realidad se fundamentó en la igualdad jurídica y aparece a consecuencia de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, o sea, estamos todavía en el siglo XVIII, y la libertad de los individuos ante la ley. Liberté, égalité y fraternité, los tres principios de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. Los hombres son libres, son iguales entre ellos y además son hermanos. Eso es el proceso que comienza con la Revolución Francesa. Y entonces, como producto de esto, viene todo un desarrollo en los burgos. Los burgos son las ciudades grandes. Y es por eso se llama sociedad burguesa, porque nace en los burgos, en la ciudad. Posterior a la reforma, desde el punto de vista religioso, es otro proceso que va a incidir, la reforma de Martín Lutero en los países del norte de Europa contra la Iglesia Católica Apostólica Romana residente en el Vaticano. Entonces, la reforma, la progresiva secularización de la sociedad y de la cultura occidental, va a ser secular, ya no es religiosa. El ser humano tiene solo las posibilidades y los recursos de su propia naturaleza, a su propia razón, a su propia voluntad, eliminando todo lo que pretenda ser sobrenatural revelado. Aquí es muy interesante
ustedes recuerdan que aparecen los enciclopedistas, ¿no? Que escriben la enciclopedia donde está todo el saber humano conocido hasta el momento, ¿no? Y el máximo enciclopedista es Denis Diderot, Denis Diderot, que dice que el hombre solo dice la frase, ¿eh? El hombre solo será libre cuando el último de los reyes sea ahorcado con los intestinos del último de los sacerdotes. Fíjense, la desaparición total de los reinados de la nobleza y de la iglesia. Entonces Voltaire me dice, estoy en profundo desacuerdo con lo que acabas de decir, pero daría mi vida porque lo puedas expresar. Eso es el máximo de tolerancia que lo expresa Voltaire. Y a consecuencia de lo que dice Voltaire, se produce una tolerancia de tal manera que conviven católicos, protestantes y libre pensadores, que son tres líneas de pensamiento, conviviendo en la sociedad de la época. Esa es la sociedad burguesa, ¿no? El término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial que vivían en ciudades. Con el tiempo ha cambiado un poco el sentido, que en la actualidad es utilizado coloquialmente para designar a la clase social integrada por quienes disfrutan de una acomodada situación económica. Esa acomodada situación económica no surgió de la noche a la mañana, se la ganaron los burgueses con su trabajo. De tal manera que tras las revoluciones del siglo XIX, la burguesía se convirtió en la clase poderosa de la nueva sociedad industrial, la clase de la máquina de vapor, los ferrocarriles, la introducción de la producción del campo, ¿no? Con todas estas tecnologías. Y allí en la sociedad aparecen grupos muy diversos. Hay empresarios que inician con sus capitales y su empresa. Hay terratenientes, que son los que son terratenientes, los que tienen la tierra. Hay también altos funcionarios y militares. Hay profesionales liberales. Y en los profesionales liberales va a aparecer el médico. La mediana burguesía son grupos de empresarios industriales y banqueros que dominen mercados en zonas determinadas de los continentes. Respaldan al gran burgués en lo político y económico. La burguesía nacional es la que forma los grupos de poder, tal como se ve en esta pintura. Ya no son reyes y son nobles, no hay duques, condes ni marqueses. Son empresarios, industriales y banqueros. La burguesía desarrolla sus valores. Por encima de todo valoraban el esfuerzo, el trabajo, la iniciativa privada, el ahorro, el beneficio individual, la cultura y el saber, y esto es muy importante para garantizarse el bienestar económico y social. Es la burguesía es la que desarrolla la cultura y el saber. Surgen los teatros para la ópera, teatro para hacer teatro dramático, ¿no? Para los conciertos, todo eso lo desarrolla la burguesía. Introdujeron también nuevas formas de vestir, ¿no? Vestir mucho más sobrio, ya no con tantos adornos como era la época anterior, y vivían en las mejores zonas de las ciudades, en palacios y grandes casas. Tenían criados que hacían las labores domésticas. Estos son los valores de la burguesía. La burguesía es el modo de designar a un grupo social compuesto por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial que vivía en las ciudades. En el siglo XIX le otorgaron el poder económico y político
aunque los revolucionarios consideraban que ostentaba la propiedad de los medios de la producción. Hay tres tipos de burguesía: la alta burguesía, que controlaba la industria, la banca, el comercio y los cargos altos de la administración del Estado; una burguesía media, que estaba integrada por profesionales de alta cualificación, comerciantes, agricultores, acomodadores, etc. Esta burguesía industrial va a crear la economía capitalista e industrial del siglo XIX, que provocó que desaparecieran los estamentos, pero la sociedad se dividió en dos grandes grupos sociales: la burguesía industrial y los obreros. Antes de esto estaba la nobleza, estaba el clero y estaban la gente que trabajaba en ciertas artesanías, ¿no? Ahora la burguesía se hace industrial y existen los burgueses industriales que crean grandes fábricas, grandes industrias, para los cuales contratan a los obreros como obreros, a todos los seres humanos que se fueron del campo a la ciudad. Se produce una transmisión de grupos sociales de todos los campos, confluyen a las ciudades, y ellos entonces constituyen los obreros que trabajan en la fábrica y en las industrias. Aparece lo que se llamó el pequeño burgués. Esta clase es lo que llamamos ahora la clase media, una clase media que estuvo compuesta por militares, comerciantes, pequeños propietarios, funcionarios profesionales liberales, y ahí aparecen los médicos, los abogados, los arquitectos, los constructores. Son profesionales liberales. Muchos vivían con escaseces, pero disfrutaban de un cierto bienestar. Llevaban un tipo de vida de clase trabajadora, pero tenían como objetivo la prosperidad y valores como el trabajo, el ahorro y el aprecio por la cultura. Esto es común, ¿no? Y aquí entran los médicos y todas las otras profesiones universitarias, liberales. La medicina entonces se hace secularizada, ¿no? Ya se termina esa medicina religiosa que la hacían los sacerdotes. Ya desaparece el médico sacerdote. Los médicos ejercen su profesión movidos por una vocación auténtica y orientados por una ética delicada y rigurosa. Esto es muy importante, una ética delicada y rigurosa. Los médicos demuestran con su conducta que la filantropía, o sea, el amor al ser humano, como versión secularizada del amor cristiano al prójimo, es el fundamento humano de su actividad técnica y asistencial, pero acentuando el respeto a la intimidad del paciente. Es el filus anthropos, el amor al ser humano, pero con respeto a la intimidad del paciente. Esta frase latina dice res sacra unusque homo. Esto significa cada uno de los hombres es una criatura sagrada por el hecho de ser hombre. La amistad secularizada viene a ser un hábito de la vida humana en que se integran la amabilidad, la procura del bien del amigo, la confidencia y el respeto. El bien del enfermo es procurado y requerido por el enfermo mismo. La benevolencia se halla orientada hacia el otro en cuanto a tal otro, y no por el papel de este en el mundo. O sea, la atención es exactamente igual, ¿cierto?, el individuo que tiene dinero al que no tiene dinero, el que tiene figuración al que no tiene figuración, el que se va a mejorar y el que no se va a mejorar. Por lo tanto, esto determina para el médico que nunca puede ser ciego de la condición humana. El hombre
pasa a ser un fin en sí mismo, no un medio para enriquecerse o para lucirse. Es un fin en sí mismo. Por lo tanto, nunca puede ser ciego de la condición humana. ¿Qué pasa en Chile a todo esto? ¿Cuál es la realidad médica en los albores del Chile republicano? Bueno, el 18 de septiembre de 1810 se eligió la primera Junta Nacional de Gobierno que inicia el proceso de independencia. Cuando llegamos en 1810, al llegar la independencia, la Universidad de San Felipe, que era la universidad que había en Chile, se llamaba Universidad de San Felipe, por el rey Felipe, no porque estuviera en la ciudad de San Felipe, como dice un político ignorante, como la mayoría. ¿No? Esta ciudad que tuvo la primera universidad es en la ciudad de San Felipe, de mi país la compraron. No, la Universidad de San Felipe, es por el rey Felipe, había graduado solo a 7 médicos, 4 doctores y 3 bachilleres en medicina, de un total de 38 alumnos matriculados. O sea, se imaginan ustedes, el grupo de ustedes más o menos son 38 alumnos, a lo largo de 50 años, fíjense el rendimiento bajísimo, entre 1758 y 1802, lo que representa un 82% de mortalidad académica acumulada. Como culminación, la formación de estos médicos latinos era muy deficiente. ¿En qué? En anatomía, no tenían anatomía, y no tenían conocimientos básicos de química y física, asignaturas que no entraban en los planes de estudio. Ustedes se fijan que la calidad y el rendimiento de la Universidad de San Felipe fue pésimo. Tuvo un 82% de mortalidad de los alumnos. Cuando llega la independencia de Chile, empieza el gobierno republicano, el gobierno patriota. Los esfuerzos del gobierno patriota estuvieron encaminados a corregir prontamente esta situación que era dramática. En 1819, o sea, un año después de declarar la independencia de Chile, se declara en 1818, en 1819 se reorganizan las clases de medicina en el Instituto Nacional, pero sin interesados en la profesión. Nadie se interesaba en Chile en estudiar medicina. Al transcurrir los años y con el objeto de entusiasmar a posibles candidatos, se llega a ofrecer en 1826, nuevamente sin éxito, 8 becas. Se ofrecen 8 becas para estudiar gratuitamente. Estas 8 becas en el colegio dedicadas a mantener gratuitamente a otros tantos jóvenes que quieran dedicarse a este ramo científico, con tal que sean de distinguido talento, como son ustedes, de distinguido talento, por eso están en la escuela de medicina. Pero a pesar de ofrecer esta beca, nadie se interesa en estudiar medicina en Chile. Ante este nuevo fracaso, el ministro del Interior del presidente Prieto, don José Joaquín Prieto, el primero de los presenios, don Joaquín Tocornal, apellido Vinoso, era dueño de viña y producía vino y vendía vino y ganaba mucho dinero, ¿no? El nombre de muy buena situación económica, ¿no? Don Joaquín Tocornal dictó el 19 de marzo de 1833, después de la batalla de Vilcay, después que empieza el primero de los decenios, el decreto supremo por el cual el gobierno abría directamente un curso de ciencias médicas en el Instituto Nacional, con una duración de 6 años. Este intento finalmente tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Porque contó con una playa de estudiantes dispuestos a llegar a ser médicos. Diego Aranda, Luis Ballester, Juan de la Cruz Carmona, Manuel Antonio Carmona, Juan Maquena, Francisco Rodríguez
Enrique Salmón Francisco Javier Tocornal, ese era su hijo. ¿Cómo ocurrió esto? Porque los chilenos son copiones. Entonces, ¿qué hizo el ministro? Inscribió a su hijo mayor en la escuela de medicina. Y como lo hizo el ministro, los otros hijos del ministro y los otros hijos de la gente pudiente, toda esta gente era dueño de viñas, ¿sí? Tenía una excelente situación económica, ¿sí? Entonces, algunos de ellos como Maquena, Tocornal, Ballester y Morán pertenecían a destacadas familias gobernantes. Entonces se puso de moda inscribirse en medicina. De todo este montón de alumnos, solamente 4 de ellos completaron el curso. Tocornal, Ballester, Maquena y Rodríguez, graduándose el 6 de junio de 1842. Demoraron 10 años en el poder egresar. Y ocurre que otros, como Abello, Mesías, Salmón y Cruz Carmona, fallecieron por infecciones contraídas durante los estudios. Se infectaron, no toman las precauciones, en ese tiempo no se conocía la sepsia ni la antisepsia, se infectaron y se murieron. Pero 4 de ellos completaron el curso, Tocornal, Ballester, Maquena y Rodríguez, que además tenían una excelente situación económica. Es así que uno de los primeros médicos chilenos que da rango social a la profesión, ya que pertenecía a una conspicua familia, fue Francisco Javier Tocornal Gres, hijo de doña Micaela Gres, y don Joaquín Tocornal, ministro del Interior, y de Relaciones Exteriores, el presidente José Joaquín Prieto. Francisco Javier se inscribe en la carrera de Ciencias Médicas a instancias de su padre, ya que según Laval es un médico historiador de la medicina chilena. Laval, el ministro Joaquín Tocornal había comprendido que con el progreso de la medicina era necesario acentuar el ejercicio profesional con una sobria distinción colectiva que contribuyese a estimular a la juventud a seguir los estudios médicos. ¿Sí? Solamente la gente destacada estudiaba medicina. Fíjense cómo se hace el cambio, ¿no? Y la presencia de Francisco Javier en la Escuela de Medicina en 1883 representaba exactamente esa sobria distinción con que su padre deseó rodear a la profesión médica. Entonces, nosotros le debemos al ministro, ¿no? Al ministro Tocornal, ¿no? Don Joaquín Tocornal, que hubiera elevado el rango de la medicina y la hubiese hecho interesante para los jóvenes chilenos. Pero no cualquier joven, fíjense usted la vestimenta de Francisco Javier, ¿no? Elegantísimo, fíjense, ese lazo al cuello, sus bigotes muy cuidados, el pelo muy cuidado. Y además era gente que tenía mucho dinero por sus viñas, o sea, le debemos al vino, nosotros, la calidad de la medicina chilena, tenían suficiente dinero como para enviarlos después de ser médicos a Europa a perfeccionarse en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Este Francisco José, dotado de inteligencia fácil, su consagración al estudio, los recursos que podía disponer en sus trabajos, hacían que sus maestros y compañeros lo consideraran como una fundada esperanza de la escuela. El doctor Orrego Luco, otro de los historiadores nacionales muy buenos, el gran médico chileno Orrego Luco, escribió un libro muy entretenido y muy interesante, se llama Recuerdo de la Escuela de Medicina.
lo describe que era alto, delgado, con un aire de distinción y una corrección irreprochable en sus modales y su traje. Con esas maneras ceremoniosas de los caballeros españoles de ese tiempo, esa etiqueta de un inalterable vacío formulismo, usaba patilla negra cortada a la española, la que servía de marca a su fisonomía fina, de facciones delicadas, en que se dejó ver desde temprano esa palidez demostrada que era un interesante defecto en aquel tiempo. Eso le da un aire de distinción. Esta es la imagen que aparece en el siglo XIX, entonces, del médico, totalmente diferente de los médicos que habían existido en la colonia española. Hombre distinguido, culto, fino, caballero, agradable, amable, lleno de amor por el prójimo. Por otra parte, el 6 de julio de 1867, Tocornal tomó a su cargo la asistencia médica de los niños huérfanos de la Casa de la Providencia. Ahí en la Casa de la Providencia era donde estaban las monjas de la Providencia. Y estas monjas de la Providencia adoptaban a los niños huérfanos, que perdían sus padres, no tenían padres o los botaban a la calle. Y allí entonces él se hace cargo porque no había médicos, lo hacían solamente las monjas. Y luego, durante la devastadora epidemia de la viruela en 1872, que fue tremendamente más grave que esto que estamos sufriendo nosotros, dirigió el Lazareto Santa Isabel, donde hospitalizaban a los infectados de viruela, y en 1876 el intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña Maquena, le confió la presidencia del recién creado Consejo de Higiene Pública, que se creó precisamente por la epidemia de viruela. Así el doctor Tocornal desempeñó la docencia de pediatría en el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios estaba en la calle Alameda, entre San Francisco y Santa Rosa. Ahí estaba el San Juan de Dios, no el nuevo que está allá en Matucana. Luego de esa fecha continuó a cargo de la que había sido su sala en el hospital, la Sala Purísima, hasta el día de su muerte, hasta el 27 de mayo de 1885. O sea, fue médico, activo, práctico y de atención hasta el día de su muerte. Este es nuestro abuelo médico. En base a él se desarrolla la medicina chilena. Y su ejemplo sirvió para que los hijos de familia, dueños de viñas que fabricaban vino, ¿no? Eso está el vino Tocornal, bien vino Tocornal y Bruelo, es bastante bueno, muy bueno el vino Tocornal. Los mandaban después a estudiar a Europa. Aquí esta foto es sumamente interesante y es un desayuno después de pasar visita a la sala en el Hospital San Juan de Dios. Después llegaban muy temprano, pasaban visitas donde habían todos los enfermos y después se sentaban alrededor de una mesa a tomar desayuno. Y aquí vemos al doctor Worman, el doctor Ríos, el doctor Elguero, brillante, era literato. Aquí está el doctor Tocornal, el doctor Fontecilla, creador de la psiquiatría chilena, quien fue asesinado por un loco que lo atacó con un cuchillo y lo mató. Y el doctor Samit. Eso, vean ustedes cómo cambió absolutamente el concepto de el médico y la medicina chilena. Ahora, estamos a finales del siglo XIX y se empieza a producir todo el desplazamiento de la gente de los campos hacia la ciudad,
lo que se llamó la cuestión social. La cuestión social es el conjunto de problemas que afectaron a los sectores populares a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX y comienzo del XX. Y esta cuestión social se caracterizó por problemas en el trabajo, largas jornadas, sin seguro contra enfermedades ni contrato de trabajo. No hay pago de remuneraciones muchas veces. Problema de la vida, el hacinamiento. Gente vivía en conventillos, hacinados, varios durmiendo en la misma pieza, por lo cual se transmitían fácilmente las enfermedades infecciosas, la desnutrición, el alcoholismo, el analfabetismo, etc. Esta es la cuestión social que se trataba del 19 al 20 y que va a ser encarado especialmente por el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que no solo creó una nueva constitución, la constitución de 1925, sino que estableció un sistema de seguro obrero. Todo obrero tenía un seguro que era pagado en una mínima parte por el obrero, que en la mayor parte por su empleador y otro aporte del Estado. Y se crearon los hospitales del seguro obrero, a diferencia de los hospitales de la beneficencia que existían antiguamente. Y va a venir para solucionar este problema también la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, que va a desarrollar de forma importante en todas las regiones la medicina y enviando a postbecados de la Escuela de Medicina de Santiago y Concepción para mejorar los problemas de la cuestión social. Es decir, siempre aparece el médico. Esta es una foto muy interesante, esta foto en 1902. Este es un pabellón de cirugía a comienzo del siglo XX, fíjense el cirujano. Este es don Manuel Barros Borgoño, cirujano brillante, el creador de la cirugía en Chile, Manuel Barros Borgoño, que está operando, ayudado por el doctor Lucas Sierra, que lo va a suceder después de su muerte, que muere de una encefalitis, y vean ustedes cómo se operaban. El cirujano tenían bata blanca, los ayudantes no usaban guantes, fíjense ustedes. El anestesista ni siquiera se ponía bata blanca, estaba con terno, ¿no? Y ahí está el paciente, el cual le está controlando la presión, el pulso y la temperatura. Y los estudiantes de medicina están todos aquí detrás de una baranda mirando la operación. Esta es una foto de 1902, el mismo año en que se muere don Manuel Borgoño. A la muerte de don Manuel Borgoño se crearon una serie de instituciones. En una de ellas se creó el Liceo número 4 de hombres, doctor Manuel Barros Borgoño, en la calle San Diego con Maule. Ahí en ese liceo estudié yo todas mis humanidades. Parte de mi educación básica o primaria, que eran 6 años de preparatoria, y los 6 años de humanidades. Así que yo guardo con el doctor Carlos Borgoño un gran respeto, una gran admiración y un gran afecto, porque yo me formé en el liceo y yo era primario. Perfecto. Pregunta. Dudas. ¿Escuchó bien? Sí, sí se escuchó. Pregunten. Fíjense, el médico de todas maneras siempre está metido en medio de lo social. Le va cambiando la situación social al médico, que el médico tiene que adaptarse a esta situación. La creación del Servicio Nacional de Salud nos cambió todo el panorama, ¿no?
de los hospitales de la beneficencia a hospitales del Estado. Los hospitales de la beneficencia se basaban en una junta de beneficencia de personas con mucho dinero que sustentaban estos hospitales. Hacia fines del siglo XIX, el señor Arturo Gallo, se lo están viendo, ¿no? Se me salieron. Sí, estamos viendo. Bueno, el señor Arturo Gallo compró de su propio peculio, de su bolsillo, un terreno que quedaba a la salida de Arica, lo que es ahora 18 de septiembre con Vicuña Maquena, y ahí se construyó, ¿no es cierto?, el primer hospital chileno en Arica en el año 1900, y por eso esa calle lleva el nombre de Arturo Gallo. Pero eso lo financiaba él, y él contrataba a los médicos. Posteriormente, cuando en 1952 se creó el sistema Servicio Nacional de Salud, se construyó un nuevo hospital que en lugar de San Juan de Dios se le llamó Juan Noé. Y ese es un hospital estatal administrado por médicos y financiado por el Estado y no por la beneficencia. Este es nuestro hospital. Siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a los valores que se le agregó al perfil del médico después de Hipócrates, porque con Hipócrates el médico empezó a tener un perfil más como profesional, higiénico, etcétera. Pero con los burgueses, ¿qué además de eso se le agregó? Se le agregó el valor de la cultura, porque el médico tenía que ser un hombre culto y que tenía que ser amigo del enfermo. La filantropía, el amor, filus anthropos, ¿no?, el amor al ser humano. Y muchas personas, después de esta historia que les contaba de Tocornal, después empezaron ya los jóvenes chilenos a interesarse por estudiar medicina, y al postular a la Escuela de Medicina, y con eso también ellos mejoraron su condición social y económica, y por eso que tienen que seguir sí todos los valores que dejó, ¿no es cierto?, la burguesía chilena del siglo XIX a través de los dueños de viñas que producían vino, y que nosotros le debemos al vino el gran desarrollo de la medicina chilena. Pero debemos ser sobrios, a pesar de que digamos del vino, somos sobrios, ¿no es cierto?, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Seguimos siendo hipocráticos, ¿no?, de acuerdo al juramento hipocrático, pero el juramento hipocrático tiene 25 siglos, ¿no? Es otra condición, es una Grecia, ¿cierto?, de las ciudades-estado, a la situación que tenemos nosotros actualmente. Y hemos podido, gracias a nuestra medicina, enfrentar esta epidemia del coronavirus con un buen resultado en cuanto a la respuesta que han tenido los hospitales. Y no hemos tenido gente que se haya muerto porque no se le dio atención médica. Pregunta.
dudas. Siempre el médico tiene un rol ético en la sociedad. No es una persona que se pueda correr, irse para el lado, ¿no es cierto?, y no hacer absolutamente nada. No es así. De todas maneras, toda esta presentación se la voy a mandar, Se la voy a mandar para que la tengan. Se la voy a mandar a Vilma y Vilma se la va a hacer llegar a ustedes. No dejen de preguntar todas las dudas, o si han leído algo que quieren confrontar con lo que yo he dicho, podemos analizar, discutir, cambiar ideas. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Unos compañeros estábamos discutiendo el otro día un tema de ética, que es el libro Nazi Anatomía de Pernkopf. Estábamos discutiendo si era ético o antiético leerlo ahora. Y quería saber su opinión, no sé si lo ha escuchado. ¿Cuál libro de anatomía de qué? El libro de anatomía nazi se llama Pernkopf, que tiene ilustraciones de judíos, así los que fueron ejecutados. Claro, es que mira, ahí hay lo que ocurre desde el punto de vista ético con la Segunda Guerra Mundial es realmente horrible desde el punto de vista de la medicina, ¿no? A ver, un estudiante universitario no puede aislarse o decir no voy a leer tal cosa. No hay nada, no hay ningún libro vedado para un estudiante de medicina, porque lo va a leer con ética, con sentido ético, ¿no? De tal manera que lo pueden leer, pero observando lo que yo les decía, que el ser humano para la medicina siempre es un fin, nunca un medio. ¿Qué ocurrió en la Alemania nacional socialista? Ocurrió que los judíos se transformaron en medio para aprender, para hacer medicina experimental y cirugía experimental, o sea, usar a los judíos, ¿no?, para hacer experimentos médicos. Ellos con eso descubrieron muchas cosas anatómicas, descubrieron muchas cosas, sobre todo fisiológicas y fisiopatológicas. Pero desde el punto de vista ético, ¿no?, es absolutamente censurable porque no usaron animales de experimentación, sino que usaron a los judíos como animales de experimentación. Y eso es lo que tiene, ¿no es cierto?, como crítico el uso del ser humano como medio y no como un fin. De tal manera que usted lo puede leer, lógicamente, con el criterio y con la visión ética que yo les he enseñado. Ahora, no hay mal que por bien no venga. Todas las cosas producen algo bueno, hasta todo lo malo también produce algo bueno. Se avanzó en una serie de conocimientos de fisiología y de fisiopatología, pero con un sacrificio enorme en seres humanos. Eso es lo criticable desde el punto de vista ético. Prácticamente casi todo lo que nosotros sabemos de fisiología cardíaca, pulmonar, sobre todo endocrino, se adquirió experimentando en seres humanos en los campos de concentración. Dentro de todo eso, también hubo cosas buenas, porque se estaba experimentando allí, como el descubrimiento o la invención del doctor Küncher. Küncher era un cirujano traumatólogo alemán, al cual Rommel, que era el zorro del desierto, el comandante de los tanques alemanes, tenían muchos fracturados de fémur, porque como estaban sentados dentro del tanque al producirse el choque o la batalla, golpeaban el fémur y se les fracturaba el fémur. Y eso significaba 6 meses en cama con yeso. Küncher
considerando las características del fémur, que es un hueso largo, que tiene un conducto medular central, se le ocurrió meter un clavo, por el chocante mayor, mete un clavo por este conducto medular de arriba hacia abajo y queda fijo, los dos segmentos fracturados y separados quedan juntos y fijo. Eso hace y permite que al mes esté recuperado y pueda ir a subirse al tanque y seguir peleando, que era lo que necesitaba Rommel durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, resulta que un aviador inglés de los que bombardeaban Alemania en la Segunda Guerra Mundial es derribado en su avión y al caerse se fractura el fémur y como prisionero va a dar a un campo de concentración alemán. Y Kuntscher le pone el clavo intramedular, con lo cual él se recuperó rápidamente y pudo recuperarse. Y cuando se hace el juicio de Nuremberg, en Nuremberg, una ciudad al sur de la Baviera, una ciudad del sur de Alemania, lo enjuician y le dicen que él experimentó, ¿no?, hizo sufrir a los pacientes metiéndoles un clavo por el conducto medular. Y este aviador inglés dio la palabra y defendió al doctor Kuntscher diciendo que Kuntscher no hacía diferencia entre los prisioneros y entre los judíos y entre los otros alemanes que eran oficiales de los tanques para hacer este tratamiento que era sumamente importante, sumamente beneficioso, sumamente práctico. Y gracias a eso, el doctor Kuntscher salvó la vida, no lo ahorcaron como criminal. Y por el contrario, su método de Kuntscher se propagó a todos los servicios de traumatología del mundo y actualmente se sigue usando el clavo de Kuntscher para tratar las fracturas de fémur. Fíjense ustedes como dentro de todo lo malo aparece siempre algo bueno, siempre que el médico esté inspirado en usar al ser humano como un fin y no como un medio, y de favorecerlo, no perjudicarlo. ¿Claro? Lean todas las cosas, pero léanlo con sentido crítico, porque ustedes son estudiantes universitarios. Y el estudiante universitario tiene una mente amplia, ¿no?, y una mente crítica para analizar todo. Y no hay cosas prohibidas. La ciencia no tiene cosas prohibidas. La religión tiene cosas prohibidas porque es religión. Pero la medicina, que es una ciencia, no tiene cosas prohibidas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces al final hay que leerlo, pero conscientes de lo que pasó y conscientes de hacer un bien leyéndolo. Claro, buscando. Ahora, eso además significa que eso no se puede volver a repetir. Eso sucedió porque estábamos en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la cual se usó todos los adelantos técnicos, o se buscó tener adelantos técnicos, y de hecho se tuvo muchos adelantos técnicos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando más progresa la medicina, desgraciadamente, es en las guerras, porque en las guerras se hacen cosas que en la paz y en la civilidad nadie se atrevería a hacer, como ese de meterle un clavo por el conducto medular del fémur. Producto de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la producción industrial de penicilina y se inició la era antibiótica. Fíjense que Fleming descubre la penicilina como un hecho de laboratorio, porque se le contamina una placa de Petri que tenía un cultivo bacteriano con un hongo, pero él le llama la atención que alrededor del hongo no se desarrolló, lo cual dedujo que el hongo, el penicillium, producía una sustancia que mataba a los gérmenes. Eso fue en 1928.
pasó 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 años, 10 años, y no hizo nada. Vino el año 40 cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos se meten en la guerra y empiezan a mandar soldados a Europa, cuando se dan cuenta que necesitan de una sustancia para tratar las heridas de guerra infectadas. Y toman entonces un chain que era bioquímico, ¿no? Y Florey, era un clínico, y toman este descubrimiento de Fleming, se van a Estados Unidos y le proponen producir industrialmente millones de unidades de penicilina, y lo hacen. Y gracias a eso entonces se desarrolló la penicilina, que es la sustancia que produce el hongo, el Penicillium notatum, y tenemos la era antibiótica. Eso son las cosas buenas que produce la guerra. O sea, la guerra facilita los adelantos en medicina. Gracias a la guerra de Corea, a la guerra de Vietnam, se desarrollaron los hospitales de campaña en el mismo frente de batalla, ¿no? E incluso se montaron sobre helicópteros, pabellones de cirugía, para rescatar a los heridos graves, y empezar a intervenirlo arriba del helicóptero, no esperar llegar hasta el hospital porque pueden llegar con él muerto. Norman Rich, con el cual estuve en un congreso en una oportunidad, que es el que desarrolló toda la cirugía traumática arterial, la desarrolló precisamente en la guerra de Vietnam, en los helicópteros. Antes nadie habría metido un pabellón de cirugía arriba de un helicóptero, habría parecido una brutalidad. Pero en Vietnam sí, porque había que sacarlo del campo de batalla y empezar a sacarlo inmediatamente, porque una herida grave, arterial, de un trozo arterial importante, no da para llegar a un hospital. O sea, como todas las cosas, nada es totalmente malo ni nada es totalmente bueno. Eso es una consideración ética, pero uno tiene que tener el criterio. No se le va a ocurrir a uno de ustedes echar y en el garaje de la casa ponerle un clavo de puncher en el fémur a un enfermo. En estos momentos sería absolutamente reprobable, pero sí en un hospital, en un servicio de traumatología bien mental. Preguntas, aprovechen de preguntar. Estújenme. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sobre cuándo o quién fue la primera mujer en estudiar medicina en Chile. En Chile. O sea, lo que tengo entendido creo que es Eloísa Díaz. Eloísa Díaz, sí. Y, o sea, mi pregunta dirigía a cómo se integraron las mujeres como en el estudio, cómo fue ese periodo. Claro, si ustedes se fijan, de lo que yo les hablaba de medicina eran puros hombres. Se consideraba que la medicina está absolutamente vedada para las mujeres. En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, una mujer muy inteligente, tan inteligente que terminó sus humanidades con 15 años, Eloísa Díaz, ella quiso estudiar medicina, lo cual fue realmente un escándalo, ¿no? ¿Cómo se le ocurría a una mujer ir a meterse en medicina donde había hombres y mujeres desnudas en los exámenes, y sobre todo hombres desnudos, un escándalo? Sin embargo, su familia la apoyó totalmente, y don Máximo Lira, ¿usted ubica la calle Máximo Lira aquí en Arica? Sí. Sí, la ubica Máximo. Bueno, don Máximo Lira, que estuvo aquí en Arica, fue gobernador. Don Máximo Lira redactó un artículo que firmó don Miguel Luis Amunátegui, ministro de Educación, en que autorizó a la Eloísa Díaz
para entrar a la escuela de medicina, pero le exigían que fuera acompañada de su mamá o de un miembro de su familia y la ponían detrás de un biombo, no estaba junto con los demás estudiantes de medicina. Sin embargo, la Eloísa era una mujer tan brillante, tan inteligente, que con todas esas dificultades fue aprendiendo y se transformó en una excelente alumna y se recibió de médico. Y cuando se recibió de médico se dedicó especialmente a preocuparse de los niños y de las mujeres, ¿no? De todo el aspecto materno-infantil. Fue una gran profesional, la Eloísa Díaz, tanto que actualmente le pusieron a la estación del metro, que queda ahí donde está el Hospital Josefina Aguirre, le pusieron Eloísa Díaz. Está enterrada en el cementerio general, yo ubiqué perfectamente su tumba, no, pero Eloísa, una mujer brillante. Lean un poco la biografía de doña Eloísa Díaz. Gracias, profe. Más preguntas, más dudas. No se queden con ninguna duda y ningún interrogante. Aprovechen. Gracias. Por ahora que tenemos tranquilidad de estarnos mirando la cara aquí en la pantalla de televisión. Yo tengo una consulta. Nosotros, o sea, cuando el rol de la mujer antiguo, obviamente había diferencia entre el rol de la mujer con el rol del hombre, porque la mujer se veía un poco limitada quizás por el contexto de la época donde coexistía el machismo y muchas otras cosas. Actualmente, usted, según su experiencia, ¿cree que todavía existe esa diferencia en el rol médico entre hombres y mujeres? Bueno, eso ha ido cambiando en el tiempo, no es una cosa que pasemos justamente de uno a otro, ¿no? En mi época, solamente el 10%, en mi curso éramos 150 alumnos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Solo el 10% podían ser mujeres. O sea, si ustedes piensan que nosotros éramos 150 alumnos, había 15, yo tenía 15 compañeras mujeres. Todas brillantes, mis compañeras eran brillantes y resultaron ser excelentes médicos. Pero con todo, ¿no? En esa época seguía una cierta discriminación, si no establecida, pero de costumbre, en que prácticamente las mujeres no se dedicaban a la cirugía. Las mujeres en medicina se dedicaban esencialmente a la pediatría, incluso a la obstetricia, ¿no? Podían dedicarse a la dermatología u otras especialidades médicas, pero no quirúrgicas, porque además no les gustaba a las mujeres la cirugía, ¿no? Poco a poco las mujeres fueron entrando a la cirugía, una a una, y actualmente nosotros tenemos mujeres cirujanos que son especialistas en diversas ramas, ¿no? Ahora, cada vez más se ha ido abriendo esto a la posibilidad de que las mujeres tengan una igualdad con los hombres en ese sentido, ¿no? Y eso es una mezcla de cosas, de ser más tolerante y permisivo, digamos, los hombres no ser tan estrictos en esto,